significa precisamente más cultura y más arte. Ediciones Unión presenta una nueva edición de Lo Cubano en la Poesía. Texto de Cintio Vitier con motivo del centenario de su natalicio. Vitier es una figura perteneciente a la segunda generación de la vanguardia en el siglo XX y miembro del reconocido Grupo Orígenes. Poeta, ensayista, crítico literario, es una de las grandes figuras del pensamiento cubano del siglo XX. Baste con recordar sus estudios sobre la vida y obra de José Martí y también este vasto ensayo, este estudio titulado Lo Cubano en la Poesía. Es interesante saber que Lo Cubano en la Poesía en sus orígenes iba a ser solamente un ciclo de conferencias que no estaba destinado a publicarse. En el año 1957, la doctora Vicentina Antuña, directora por entonces de la Sociedad Cultural Femenina Liceum, invita a Cintio a ofrecer un conjunto de conferencias sobre la poesía cubana. Cintio comienza este curso frente a un público muy selecto, pero escaso, en tanto precisamente en el año 57 las críticas a situación política, el momento en que la tiranía de Batista está siendo fuertemente combatida por el movimiento 26 de julio y otras agrupaciones, hace que muchas personas se retraigan de salir a las calles. Sin embargo, como recordaba la doctora Graciela Pogolotti, una de las asistentes al ciclo, había un fervor, había una fe, había una esperanza en los asistentes en que esas lecciones de poesía cubana fueran un anuncio del necesario cambio para el país. Se debe al escritor y folclorista, editor Samuel Feijó, por entonces director de las ediciones de la Universidad Central de Las Villas, la idea de que Lo Cubano en la Poesía se convirtiera en un libro. Curiosamente, Cintio acepta, pero está a mitad del ciclo y las primeras conferencias no se habían escrito. Sencillamente él llevaba unas notas para impartirlas. De manera que, como dice él, tuvo que asumir una tarea doble: continuar el ciclo escribiendo las conferencias que correspondían y a la vez ir redactando las primeras. Es muy interesante cómo el talento del escritor le permitió, como dice él, sin estar rodeado de libros, sin tener que buscar citas exactas, reproducir sus conferencias ahora en el tono de un ensayo. De esa manera apareció el volumen editado por la Universidad Central de Las Villas en septiembre de 1958. Otro año de circunstancias difíciles, en el preludio de la llegada de la Revolución Cubana. Eso explica, por ejemplo, que el libro tuviera un lento proceso de difusión y de reconocimiento. Hay que decir que Lo Cubano en la Poesía no es exactamente una monografía, no es un libro de texto, no es un volumen académico, es la labor de un escritor, de un poeta que desde la poesía mira el recorrido de la lírica cubana desde sus más remotos orígenes, desde allá, desde los tiempos del espejo de paciencia en el siglo XVII, hasta la poesía de su momento, la poesía que está escribiendo la generación de los años 50. Como decía, el libro tardó en imponerse. Se le señaló a inicios de los años 60 por algunos críticos, por una parte que no fuera exactamente un análisis marxista de la literatura, y por el otro se le señalaba el lado subjetivo que predominaba la opinión particular de Cintio sobre los poetas. Curiosamente,
las ediciones siguientes, la de 1970, la de 1998, vinieron a acreditar el valor del texto. Es muy importante, sobre todo, cuando en 1998 el libro se publica como segundo tomo de las obras completas de Cintio, con un esclarecedor prólogo de Abel Prieto. Porque uno siente a partir de allí que el libro ha sido recuperado para la literatura cubana en su justo valor. En primer término, lo cubano en la poesía es un ensayo. Y el ensayo, a diferencia de la monografía, a diferencia del estudio académico, no necesita de un aparato crítico de citas, no necesita exactamente ser una investigación exhaustiva sobre cada autor, sino que muestra la visión que Cintio, poeta, Cintio, ensayista, tiene de la evolución de la lírica cubana y cómo esa expresión marca nuestra cultura. Se trata, diría yo, del más extenso y el más valioso de los ensayos de Cintio hasta esa fecha. Y hay páginas de él que son absolutamente insustituibles. Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo dedicado al poeta José María Heredia, el verdadero padre de la poesía cubana, la primera figura de nuestro romanticismo, que es también una figura imbuida de un pensamiento independentista, una figura original, rebelde, que ejerce un magisterio en la poesía no solo en la América Latina, sino inclusive en la propia España. Y el texto de Cintio va a fijar a Heredia en sus valores de una manera insustituible. Esto mismo sucede con el capítulo dedicado a Martí. Whittier trata extensamente en una conferencia el pensamiento martiano y nos muestra a un Martí poeta original, profundo, de una singularidad y un atractivo especiales. Y no es extraño, además, que Whittier dedique también un capítulo brillante a la figura de José Lezama Lima, considerado la cabeza, el maestro visible del grupo Orígenes, cuya poesía todavía en 1957 no era conocida por el gran público, aunque el autor había publicado ya varios de sus libros de poesía fundamentales. Esta interpretación que hace Cintio de la obra de Lezama inaugura en cierta medida la crítica posterior, las páginas que él dedicará a este gran poeta. Y se complementará en otra lección con algunos de los autores contemporáneos más destacados del grupo Orígenes, como Gastón Vaquero, el propio Eliseo Diego, e inclusive una figura contradictoria, cercana y a veces más distante de Orígenes, que es Virgilio Piñera. El libro llega hasta los autores de la generación del 50, a una figura tan singular como la del camagüeyano Rolando Tomás Escardó, que aún no tenía una obra publicada en volumen, pero que ya era un autor destacado. En fin, puede decirse que Cintio hace un vasto panorama de la poesía cubana que todavía hoy resulta no solo atendible, sino de necesaria consulta para los investigadores actuales. Los esperamos, pues, el próximo sábado 17 de junio a las 11 de la mañana en la calle de Madera, con Lo cubano en la poesía, esa obra imprescindible de Cintio Whittier en los días de su centenario. Significa precisamente más cultura y más arte.